Dios les bendiga y quiero decirles que empezó hoy lo que se le conoce como Pascua. Y el calendario se rige según el calendario judío. No es igual al calendario gregoriano, se va moviendo según lo que es el calendario lunar. Entonces el calendario judío empieza hoy la Pascua. Pero la Pascua se ha distorsionado tanto que la han malentendido. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Pascua, la gente piensa que es una conejita que pone huevos. Los esconden para hacerlo divertido. Entonces ahorita vamos a empezar a buscar unos huevitos por ahí porque están escondidos. Al que encuentre más es el que gana. No, ¿verdad? Esa es una mentira, es una distracción. También hay otra distracción religiosa, que el día de la Pascua es tan triste y está tan lúgubre, está todo tinieblas. Ay, qué feo, que mataron a Jesús, pobrecito. Quiero decirles, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes. Jesús dijo, si era necesario mandar un montón de ángeles, los hubiera hecho. Pero yo he venido para cumplir la palabra y para ir a la cruz, para dar mi vida por ti, para un rescate. Entonces, la Pascua en la Escritura es una fiesta. La Pascua es una fiesta. Se llama las fiestas de Dios. Ni siquiera en la Biblia aparecen como las fiestas de Israel. Son las fiestas de Dios. Y en el Antiguo Testamento se utilizaba empieza con la salida de Egipto, del pueblo de Dios, lo sacó, y la señal era la sangre de un cordero sin mancha puesta en los marcos o en los dinteles de la puerta de alguien que había creído. No solamente estaba esas manchas ahí de sangre, sino que también dice que comían el cordero por familias, y si la familia era pequeña se juntaban más. Entonces la Pascua era el cordero que Dios había mandado a Moisés porque iba a pasar el ángel de la muerte y donde estuviera la marca no iba a tocar a esa familia. Y era la señal donde iba a venir un rescate y iba a sacarlos de Egipto para llevarlos a un lugar llamado la tierra de promesa. Hoy en día nosotros estamos celebrando la Pascua, pero nuestra Pascua es Jesús, el Cordero de Dios. Y lo que quiero es enfocarnos en esto, lo que es la Pascua. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para una salida de Egipto, que quiere decir o simboliza el mundo. Entonces, todos hemos venido al mundo, todos hemos venido al mundo con un propósito. Todos hemos venido con un propósito. El no descubrir el propósito nos desenfoca y nosotros sufrimos de oquis. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida, porque eso ha venido desde que, antes de que viniéramos, ya estaba ese propósito en ti. También todos hemos venido con un destino. Y el propósito de Dios en tu vida es que seas la imagen del Hijo de Dios o de la hija de Dios. El propósito que está dentro de ti y dentro de cada persona en este mundo es llegar
a ser formado a imagen de Dios. Dios en el principio creó al hombre y la mujer, le dio y dice que lo hizo conforme a su imagen, pero la imagen por causa del pecado se ha distorsionado. Pero de todos modos nosotros hemos venido al mundo para recuperar la imagen de Dios. ¿Cómo es que vamos a ser formados? Eso es lo que tenemos que estar revisando. ¿Cómo poder ser más como Jesús? ¿Quién quiere ser más como Jesús? La segunda cosa por la que estamos aquí es para poder llegar a nuestro destino. Y nuestro destino es la casa del Padre. Tenemos que llegar a recuperar la imagen de Dios, y ese es el plan de Dios en tu vida, ese es el propósito de Dios en tu vida. La segunda cosa es poder llegar al destino. ¿Cuál es el destino? La casa del Padre. Entonces el Señor Jesús dijo, necesito irme porque les voy a preparar su casa, su habitación, su morada. Y ya están listas. Según los que han resucitado últimamente, nos están comentando que ya está listo todo. Así es de que prepárese porque vamos a estrenar casa. Ahora, estuve leyendo sobre algo que me habla de 4 planos de la existencia, o 4 planos existenciales. El primer plano existencial es que tú existes antes de que existiera la tierra. Dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y Dios te creó en espíritu, no en cuerpo, desde antes de que se hiciera la tierra. Es más, desde antes que hiciera el tiempo. Tú ya existías. Pero el segundo plano de existencial es cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre y fuimos formados ahí. Primero, el primer plano es que Dios hizo tu espíritu, lo formó desde antes de que la tierra fuera hecha. Segundo plano existencial es que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre y ahí nos habló. Parece ser que hay una amnesia, porque a veces no nos acordamos desde cuando Dios nos creó, desde antes de la fundación del mundo, pero Dios te habló, ahí estaba en tu espíritu algo. Y todos traen una información desde el cielo, todos tienen una información desde el cielo, desde antes que se fundara la tierra. Entonces tu espíritu tiene una información. Pero cuando el segundo plano existencial es que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre, y la Escritura dice muchas veces que Dios nos habló ahí y nos formó. El tercer plano en donde nosotros somos formados o existimos es cuando nosotros no solamente nacemos en la carne de nuestra madre, porque ahí fuimos formados en el vientre, es cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu, y dice que ahí vamos tomando la forma. Dios te está enseñando. De hecho, lo que voy a hablar debe de traer una formación en tu vida. ¿Para qué? Para llegar a ser a imagen de Dios. No que seamos Dios, sino llegar a tomar la imagen de Dios. Entonces, el Señor Jesús se quiere formar en ti. Amén. La cuarta plano existencial no ha sucedido y está por suceder. Por eso es importante que yo les hable hoy de la Pascua. Se los digo, no se los digo, están en casa, por favor póngale mucha atención, y ponga mucha atención porque la próxima semana voy a estar hablando de la resurrección. Hay varios tipos de resurrecciones y esto está por suceder. No sé cuánto falte, no sé cuánto falte,
pero no falta tanto. Y lo que yo quiero es que el día de hoy nosotros podamos disfrutar la fiesta de Dios, que es la Pascua. Amén. Entonces, el cuarto plano existencial es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y este cuerpo corruptible será incorruptible. De este cuerpo en donde estamos, que salió de nuestra madre, esta vida será transformada. No falta tanto. Por eso es tan importante el que hoy les hable de esta Pascua. Porque es un plan divino, una fiesta de Dios, una recuperación, un rescate, una redención, en donde Dios quiere mostrar su amor, su misericordia, su plan para poder levantar a sus hijos, a su pueblo. Entonces, quiero volver a decirles, Dios es el creador, el Padre de los espíritus. Existes antes de que existiera la tierra. Segundo, Dios te está formando, Dios te formó y Dios te habló y Dios puso algo importante dentro de ti desde el vientre de tu madre. Tercero, cuando tú recibiste a Jesucristo, tú fuiste engendrado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te sigue hablando porque te quiere formar para llegar a tomar imagen de Dios. Cuarto, estás escuchando una trompeta, pero no es la final. Porque si estás escuchando esta trompeta, que es tu hermano Alejandro, estás siendo preparado para que en un día, en un abrir y cerrar de ojo, tú seas transformado para la vida eterna. Amén. Entonces, como esto no ha sucedido, lo que hoy quiero que veamos es Génesis 17:1. Y Dios le habla a Abraham, el padre de la fe, y aquí aparece en donde hay un cambio de nombre. Y en esta parte dice que Dios le habló a Abraham. Y Abraham era de 99 años. Era de 99 años. Y se le apareció Dios. El Dios Todopoderoso. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese bien. Aquí aparece la palabra Abraham y no era Abraham con H. Pero los siguientes versículos le dice, te voy a cambiar el nombre. Y el día de hoy, nosotros entendemos que en el nombre está implícito el carácter, la naturaleza de Dios. Y el día de hoy, por la palabra de Dios, que es espíritu y es verdad, tiene que hacer un cambio genético en tu carácter para llegar a ser, deja formar a Dios tu vida, para que tomes la imagen de un hijo de Dios. Amén. Entonces aquí me está diciendo que Dios dijo, anda delante de mí. O sea, caminen conmigo. Caminen conmigo. ¿Por qué? Porque de esa manera van a tomar la forma que se había perdido por el pecado. Y dice, y sean perfectos. La palabra perfecto es, déjense transformar. Cambien, aprendan, reciban el consejo, reciban las instrucciones. Déjenme transformar, dice Dios, su vida. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios hay un rescate para ti y tu familia. Amén. Quiero que leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Aunque voy a leer algo muy duro,
Es solamente para estar entendiendo lo que está pasando hoy. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que todos nosotros, todos, y todos son todos, heredamos de nuestros padres una manera vana de vivir. Eso viene desde Adán, porque se distorsionó la imagen y entonces heredamos algo que dice aquí que el pecado entró por el hombre y entonces por causa del pecado la muerte, y así ha sido sucesivo. Pero nosotros estamos siendo formados, entonces hay una guerra. Y una guerra interna que te desanima, que te malforma, que no te deja ser como Dios quiere que tú seas. Es una guerra constante. Y es heredada. Quiere decir que el ADN que Dios puso en nosotros para poder ser imagen fue corrompida y entonces lo heredamos. Lo estamos heredando. Entonces hay una guerra interna. Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien siga no hay ni siquiera uno. Y nosotros decimos, ups, ¿qué está pasando? Y déjenme le digo lo que está pasando. Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11, y vamos a leer también el versículo 14. Dice, porque la vida de la carne, no estoy hablando de tu espíritu, porque hoy vamos a ver que a veces nuestro espíritu y nuestra carne están contaminadas, y eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice que como tenemos tan maravillosas promesas, limpiémonos de espíritu y limpiémonos de la carne. Y aquí me dice, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Pero vuelvo a leer, dice, porque la vida de la carne. Entonces, la carne tiene vida. ¿En dónde está la vida? En la sangre. Versículo 14. Porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no coman la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la carne es su sangre. Cualquiera que la comiese será cortado. Quiero decirles de dónde vienen nuestros grandes problemas. El desánimo, la tristeza profunda. ¿De dónde vienen ataduras que se les llama maldiciones generacionales? Vienen a través de la sangre.
Y recuerde que la Pascua es Jesús que derramó su sangre para rescatarnos. Amén. Pero déjeme le hablo un poco más de lo que es la carne, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne, ¿qué es la carne? Y la carne no se está refiriendo a los músculos, a los tendones. La carne se está refiriendo a algo muy interesante y vamos a ver las señales si es que estamos en la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y dice, Gálatas 5, 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, estoy en la carne, se manifiesta. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. No, pero si yo no me meto con nadie más. Pero hay adulterio en la carne y hay adulterio en el espíritu. Cuando nosotros dependemos de otra cosa y no de Dios, estamos adulterando contra Dios. Cuando nuestra confianza está en otra cosa, por ejemplo, podemos confiar en el dinero o en mis fuerzas y no en Dios. Pero dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Lascivia? Y la lascivia son pensamientos, codicias, pero nadie las ve. Pero usted debe saber si es que está manifestándose eso. Idolatría. Y nosotros vemos que a veces idolatría es hincarse a una escultura, un monito, a fetiches. Pero en los cristianos hay muchas idolatrías. Mi confianza en tal persona, mi confianza en lo que tengo, mi confianza en mi trabajo, idolatrías es también codicia. Por eso es que Dios nos anima a ofrendar, a diezmar, a apoyar a los pobres, para no entrar en una idolatría. Contiendas, iras, orgías, envidias, disensiones. Y en esto de la disensión es tan interesante porque la Escritura dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Pero en la Biblia Pechita, que es la traducción que viene de más antigua que la última copia griega, dice, no se equivoquen, las malas conversaciones modifican su conciencia. Las malas conversaciones modifican su conciencia. Y la conciencia es algo que puso Dios en nuestro corazón o en nuestro espíritu para poder entenderle a Dios y ser dirigidos por Dios, para poder creerle a Dios y ser formados por Dios. Cuando mi conciencia ha sido mal formada, lastimada, y la Biblia habla de conciencia débil, enferma, cauterizada y una buena conciencia. La conciencia es parte tuya. Dios te la dio desde antes de nacer. Es parte de tu espíritu, es parte de tu intelecto. Es algo que Dios te dio para ayudarte a entender lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti. La conciencia es fundamental para crecer en fe. Pero la conciencia puede estar afectada por doctrinas de demonios. Hoy en día hay un montón de doctrinas de demonios que parecen buena onda. Incluso los hechiceros dicen, en nombre de Dios. Sí, pero es un hechicero, es un engañador. Incluso el anticristo y el falso profeta van a hablar de parte de Dios, pero para engañar.
Y nosotros tenemos que ser limpios en nuestro espíritu para poder entender qué espíritu está viniendo a nuestra vida, queriendo afectarnos. Por eso el día de hoy es fundamental, porque estoy hablando de la Pascua, pero parece que no estoy hablando de la Pascua. Sí, voy a hablar de la Pascua. Pero la Pascua es una fiesta donde Dios se pone alegre. ¿Cuándo se pone alegre? Cuando uno de sus hijos se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar la manera de pensar. Pero a veces nuestra conciencia está afectada. ¿Por qué está afectada? Por estar escuchando tonterías o por malas conversaciones. ¿Qué es una conversación? No solamente el que habla, el que le pone atención. Y una mala conversación son los chismes, las críticas, los juicios, las descalificaciones, las difamaciones. Difamar a la gente. Eso corrompe. ¿Qué corrompe? ¿Qué es lo que va a corromper? Corrompe tu conciencia. Y cuando tu conciencia está corrompida, o cuando tu conciencia se ha lastimado, cuando tu conciencia se contamina, dejas de escuchar a Dios, y cuando dejas de escuchar a Dios, dejas de tomar la figura, la forma, la imagen de Jesús. Y para eso vino Jesús, para rescatarnos. Y cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, le puse atención a los chismes. No lo paré. Yo mismo me metí en chismes y Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué hago? Digo, pues qué bueno que te diste cuenta, porque si tú te arrepientes, yo voy a hacer fiesta. ¿Y qué es la fiesta? Que la sangre del Cordero de Dios te limpia de todo pecado y empieza a formar de nuevo lo que se había detenido. Y si estabas desanimado, te vuelve a animar. Y si estabas queriendo abortar el proyecto de Dios, vuelve el proyecto de Dios. Y si estabas dormido, y por favor, créame, ¿por qué estoy hablando esto? Porque hay hijos de Dios que su espíritu está dormido. Y están metidos en problemas. Y están hechos pedazos. Y hoy el Señor está hablando que le creas, porque ha venido para rescate. Amén. Ay, Señor, es maravilloso el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, remisión es tomar algo y remitirlo a donde venía. Uno de los grandes problemas que tiene el cristiano es la rebeldía. Hay rebeldía manifiesta, rebeldía pasiva. Y es no someterse, no sujetarse a una autoridad de parte de Dios. Entonces, cuando viene la rebeldía, que el origen es Luzbel, Satanás, el diablo, viene y te hace, y lo que hace la rebeldía es contaminar. Contamina tu conciencia y contaminas a los demás. Entonces, cuando alguien está contaminado, él se amarga. La gente que tiene malas conversaciones son gente amargada. Empieza, y es que hizo, y es que dijo, y es que no hizo, y es que no. Y empieza, suelta de su boca veneno. No solamente se envenenó, sino que suelta veneno para envenenar a otros. Y dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen tu conciencia. Y dice el Señor también,
Busqued la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. No sea que brotando una raíz de amargura sean contaminados. Y por ello muchos sean afectados o contaminados. ¿Cómo se contaminan? Por la amargura. ¿Cuándo viene amargura? Por causa de la rebeldía. Rebeldía es igual a hechicería. Se mete a la iglesia, se mete a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la Pascua. Dios siempre tiene como tu papá, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, siempre tiene otra oportunidad y otra oportunidad de que volvamos a Él para andar como anduvo Abraham y cambiar su carácter. Caminó y dejó que fuera perfecto. ¿Qué es perfecto? Dejarse moldear para llegar a ser imagen de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos 5, versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley, donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en la cual es figura del que había de venir. Perdón, aquí dice el versículo. Dice, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quién va a recibir el don de la gracia y la justicia? Los que se dejan limpiar por su sangre. Y dice que por su sangre seremos librados de la ira que ha de venir de Dios al mundo entero. Dios nos está preparando. ¿Qué necesitamos? Volver a la Pascua. Para poder vivir la Pascua, dice el Señor, que necesito algo que se llama arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, no es un cargo de conciencia, porque algunos están afectados con cargo de conciencia. Otros no son sensibles a Dios porque la conciencia se ha endurecido. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar la manera de pensar y decirle, Señor Jesús, tu sangre es suficiente para mi vida. ¿Y qué hace? Te hace sensible. ¿Y qué hace? Te quita todo desánimo, toda culpa, toda acusación, todo aquello que ha impedido que tú puedas ser libre. ¿Por qué? Porque a veces vivimos en ataduras. Las atamos con nuestras bocas o venimos de generaciones tras generaciones con maldiciones generacionales. Y hoy lo que tenemos que hacer es romper toda maldición sobre nuestra vida. ¿Cómo se rompe la maldición sobre nuestra vida? La sangre de Jesús, que es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Y la sangre de Jesús es tan poderosa para poder rescatarnos y renovarnos y volvernos a poder caminar con Jesús para dejar que Él forme. Vuelvo a hablar de los 4 planos existenciales. El primero es que tu espíritu fue formado desde antes de la fundación del mundo. El segundo plano es que tú fuiste formado en el vientre de tu madre. Pero ahí empezó, a lo mejor, desde tu papá o tu mamá, a algo que venía de generación en generación, que se tiene que romper hoy. Pero el tercer plano es cuando tú recibiste a Jesús, pero a veces veníamos cargando con hábitos, costumbres
ataduras del pasado y hoy tienen que ser rotas. ¿Por qué? Porque eso a veces nos impide seguir siendo formados. ¿Para qué? Porque si no vivimos la Pascua, entonces el cuarto plano existencial es que no seremos transformados de corrupción a incorrupción. Porque Dios nos está preparando para lo eterno. Y tú eres alguien eterno. Pero Dios quiere traer una fortaleza, una seguridad de que hoy Dios empieza un nuevo tiempo sobre tu vida. Amén. Vuelvo a decirte, estamos en esta semana que en el calendario hebreo es la Pascua. La Pascua es un rescate de parte de Dios. No es en las tradiciones judías de que vamos a comernos un corderito y a recordar. Está bien, lo que vamos a recordar es que Jesús ya vino, murió, envió su Espíritu Santo para que tú creas, pero que para poder desarrollarnos necesitas una conciencia limpia. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra conciencia? Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo? Si en tu vida lo que has hecho no ha tenido vida, si tu trabajo no se desarrolla, no tiene más alcance, si en tu familia no tiene más vida, no tiene desarrollo, no tiene más alcance, si en tu trabajo para Dios no tiene más vida, no tiene más alcance, la vida de Dios se manifiesta, o más bien se manifiesta la carne. Quiero decirte que hoy la sangre de Cristo, el cual Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno, Él va a limpiar tu conciencia. ¿Para qué limpia tu conciencia? Para que ya no estés en obras muertas, sino estés en obras vivas. Que lo que tengas, tenga la vida de Dios. Y si tienes la vida de Dios, ya no tienes la vida de la carne. ¿Por qué? Porque cuando tu conciencia está limpia, tú puedes romper con maldiciones. No solamente generacionales, con maldiciones que han salido de tu boca. No solamente con las maldiciones que han salido de tu boca, maldiciones que han entrado por tus oídos y que te han contaminado. Y hoy es la maravillosa sangre de Jesús la que sigue operando para el rescate y limpieza de su pueblo, de sus hijos. Y si usted cree, lo podemos hacer hoy. ¿Sí lo hacemos? Dice que al que le cree, no será avergonzado. Y tú no serás avergonzado. Vienen cosas difíciles al mundo. No estoy hablando así como para que tengan miedo, sino para que tengan la seguridad de la fe, porque si estás con Dios, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, ¿qué puede pasar? Dios está queriendo perfeccionar a sus hijos. Amén. Así es de que si está listo, nos ponemos de pie y vamos a pedirle a Dios que su presencia nos esté transformando y que su sangre hoy limpie nuestras conciencias. Hoy empieza la Pascua para tu vida. Tu Pascua es Jesús. Y la Pascua es la sangre del Cordero que limpia de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad tu vida. Yo creo que esto tiene que transformar tu futuro. Ahora, si la sangre de Jesús hoy limpia tu conciencia, va a venir dos cosas a tu vida. Recuperar el propósito por el cual estás en la tierra y definir tu futuro, tu destino. Vuelvo a decirte, si hoy la preciosa sangre de Jesús, la sangre del Cordero, limpia tu conciencia,
recuperas el propósito por el cual estás aquí en la tierra. El propósito por el cual estás en la tierra es representar a Jesús, en el carácter de Jesús, en la imagen de Dios. La segunda cosa es definir tu destino, tu futuro. Y tu futuro es regresar al Padre en la forma, la figura. Para eso vino Jesús, para redefinir tu destino y para que tu propósito se cumpliera. Entonces, si tú has cometido errores, has estado triste, si estás oprimido, este es un maravilloso día. Si tú te sientes culpable porque has pecado, este es un maravilloso día. Si tú te sientes decepcionado porque la familia, porque el trabajo, este es un maravilloso día. Si tú sientes que estabas desanimado, que ya no querías nada, que ya no quieres ni comprometerte en la iglesia o comprometerte con Dios, este es un maravilloso día. Porque la sangre de Jesús lo que va a hacer es limpiar tu conciencia para que puedas ser guiado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos convence. Es el Espíritu de Dios el que te guía. Es el Espíritu de Dios el que te sigue hablando, pero te habla tu conciencia. No le entendemos si la conciencia está afectada, contaminada, corrompida. Si esa conciencia nos quiere seguir con recuerdos del pasado, o la hemos afectado, hablando, oyendo cosas que no están bien. Entonces hoy Dios quiere limpiar tu conciencia. Amén. ¿Le crees? Creo que es importante lo que estamos a punto de hacer, porque va a volverte un revolucionario del reino de los cielos. Alguien que va adelante, que abre camino, alguien que conquista promesas, alguien que se vuelve a levantar, alguien que toma el aire, el oxígeno de la presencia de Dios, alguien que su espíritu se limpia para ser perfeccionado, alguien que le ayuda a que su carne sea sometida a tu autoridad. Amén. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, yo te creo, tú eres mi Señor, mi Dios, mi consejero, tú eres admirable y eres Padre eterno, tú eres la roca de mi salvación. Pero hoy creo que tú eres el Cordero de Dios que ha derramado su sangre para limpiarme de todo pecado. Y esta preciosa sangre, yo creo, ayúdame a creer más, que hoy limpia mi conciencia de toda obra muerta, de toda palabra que haya salido o que haya recibido que no vienen de ti. Hoy creo, ayúdame a creer, Señor, en el poder de tu sangre que me transforma, porque sigo mi camino, sigo a mi destino y sigo en mi propósito, en el que tú pusiste desde antes de la fundación del mundo. Hoy mi vida seguirá adelante, porque tú vas conmigo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Amén. Damos un aplauso al Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Créale a Dios. En serio, créale. Es una fiesta. Una fiesta no es, sí, ya te perdono. No. ¿Saben quién está más contento el día de hoy? Pues está Dios, porque yo no le veo la sonrisa a ustedes. Es que traen cubrebocas. Pero está feliz Dios. Sobre todo por los que le han creído. Si hay gente aquí que le ha creído, Dios está feliz de ti. Está feliz. Y viene un nuevo tiempo para tu vida. Amén. Damos un aplauso al Señor.